El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Permanecer en Familia, una iniciativa de orientación familiar para vivir la cuarentena. Para esta sesión tenemos como invitada a la psicóloga Paola Molina Nichols. Bienvenida, Paola, a nuestro programa. Muchas gracias al equipo Permanecer. Estamos todos pasando por momentos bonitos, diferentes, difíciles, muy difíciles. Y por lo tanto, empezar a conectarnos y a escuchar qué es lo que nos ayuda a calmarnos es muy importante. Y hemos querido enfatizar en el tema de familia, no porque pensemos en que todos están en familia o porque pensemos que hay una manera específica de ser familia, sino porque creemos en lo colectivo. Creemos en que en este momento tenemos que conectarnos con otros para apoyarnos. Entonces, puede ser que en este momento estés viviendo con tu familia, puede ser que en este momento tu familia sea tu amigo, tu compañero, puede ser que en este momento tu familia sea solo tu mascota, o puede ser que tu familia sea todo tu papá, tu mamá, tus hermanos. Entonces es importante recordar que con quien estés viviendo este momento, esa es tu familia que en este momento te está acompañando. Pero sí queríamos hacer un énfasis en lo colectivo que tenemos que empezar a atravesar este momento. Entonces, en la vez pasada hicimos un ejercicio de respiración, de cerrar los ojos y permitirnos simplemente respirar. Parar un instante ese ciclo de emociones y pensamientos que a veces nos atrofian y nos atormentan, nos colapsan y hacen que tomemos decisiones que quizás no son tan buenas para nosotros. Pero queremos ir hoy un paso más adelante de la regulación de nuestras emociones, y es que muchas veces cuando nuestras emociones están alteradas o cuando no estamos muy bien, nuestra comunicación con nosotras mismas, con nosotros mismos o con los demás también se puede volver un poco violenta. Podemos estar señalando, nos irritamos y usualmente con quienes nos desquitamos son con las personas que están más cerca, con quienes más amamos, con quienes más compartimos. Y eso puede generar en que nuestra convivencia, que pudiese ser más fácil, se convierte en un nudo cada vez más grande. Entonces hoy queremos compartir con ustedes unos pequeños tips de comunicación para que podamos empezar a tener una convivencia un poco más armónica, porque en este momento ya son demasiados retos los que estamos viviendo afuera, como para también tener unos retos y unos nudos internos. Así que no importa si hoy estás con tu familia aquí o si solamente estás tú, lo importante es que puedas recibir esta información y trabajarla para ti, ¿sí? Si después la puedes compartir con tu familia o con tus amigos, maravilloso, pero si tú estás hoy aquí, qué rico que puedas recibir esta información. Si tienes un cuaderno o un lápiz, porque al final vamos a hacer un ejercicio, estaría buenísimo que lo busques, y si quieres tomar apuntes, porque hay cosas que a veces se nos pueden olvidar en el camino y quizás estaría bueno anotar. Entonces, lo primero es saber que la convivencia humana es compleja, ¿sí? Ya de por sí es retador estar en una familia o estar con alguien más, porque todos somos complicados, porque tenemos momentos fáciles, momentos difíciles, porque a veces hemos aprendido que nos tenemos que relacionar con los otros con gritos, con maltrato, porque hay cosas que nos empiezan a molestar de otros, como el orden, el oficio, el tema de la alimentación. Entonces, cosas cotidianas y muy chiquitas se pueden volver en cosas muy complicadas, y nos podemos empezar a pelear con cosas que realmente no tienen mucho sentido. Saber que eso es normal, eso es parte de la convivencia. Sin embargo, además de eso, estamos en un momento donde estamos encerraditos. Entonces ya no podemos decir, ay, pues me voy, entonces me voy a ir entonces a dar una vuelta, entonces me voy a ir a hacer deporte, sino como que estamos teniendo que lidiar con nuestros conflictos internos y con los de los demás ahí, en un solo lugar chiquito. Entonces esto aumenta aún más las probabilidades de irritación y las probabilidades de una mala comunicación.
tenemos que vernos la cara todo el tiempo y a eso sumémosle que se aumentan angustias, dificultades económicas, laborales, que hacen que todos estemos un poco más irritados y más disponibles a pelear. ¿Mm? Así que en la medida en que empecemos a generar un poquito de regulación emocional, que podamos traer un poquito más de calma interior, pues eso va a generar que nuestra comunicación con los demás vaya a ser un poco más armónica y que nuestra convivencia en general pueda ser un poco más tolerable y un poco más agradable para todos, porque todos lo necesitamos. Entonces, quiero mostrarles alguna de los patrones de comunicación que yo he encontrado con las familias, en las familias con las que yo he trabajado. ¿Cuáles podrían ser patrones de comunicación dañinos? Por ejemplo, cuando etiquetamos a las personas, ay, es que usted sí es muy cansona, ay, es que usted siempre está molestando. ¿Mm? Comparar, ah, es que mi papá, o es que los demás papás de mis amigos, o es que hay gente, y entonces estar comparando lo que yo hago o lo que la otra persona hace con otra persona que lo hace mejor. ¿Mm? O comparar con cosas feas, comparar es que usted es igual a yo no sé quién. Y entonces todo el tiempo es desde un lugar de ataque y de violentar al otro. Otro lugar de patrón de comunicación es victimizarnos, entonces que a mí siempre es lo mismo, es que ustedes siempre me ponen a lavar la luz a mí, es que porque todo yo, o también puede ser culpar, es que ustedes siempre me regañan, es que es por su culpa que las cosas están pasando así, es que si hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Y eso en general habla de un lugar de comunicación y de relación muy de ataque y defensa. Siempre tenemos que estar a la defensiva y cuando estamos a la defensiva respondemos de una manera para hacer sentir mal al otro. ¿Mm? Y también desde un lugar muy común como seres humanos, y es sentir que cuando nos comunicamos tenemos siempre que tener la razón. Entonces, todo lo que yo diga y todas las comunicaciones tienen que terminar en que lo que yo dije, eso era. Entonces, usamos argumentos, usamos peleas, usamos la fuerza, usamos el que más grita o el que más rápido responde para terminar manifestando que hay alguien ganador, ¿sí? Porque vivimos en una cultura del que gana o pierde. Así que estos patrones de comunicación generalmente están en todos nosotros porque hacen parte de una cultura, de unos rasgos de una cultura que todos compartimos. Entonces, cuando yo los estoy mostrando, no es porque quiero evidenciar que alguien está mal, sino más bien como que quisiera hacer una pequeña radiografía de lo que en general puede pasar para que logremos identificarnos, ¿sí? Chévere decir, ay, sí, a mí me ha pasado esto, uy, bueno, sí, yo puedo caer en esto, ¿sí? Porque no tiene sentido que digamos, no, a mí nunca me ha pasado, cuando la intención en este momento es poder transformar, pasar de una comunicación dañina a una comunicación afectiva. Entonces, puede ser que algunas veces entremos en este lugar. Entonces, la invitación para empezar a tener una comunicación afectiva y empática en estos momentos con tu familia o con las personas con quienes estás, la primera invitación es a que podamos honrar a las personas que están en este momento acompañándonos y que la vida en este momento nos puso con estos seres para aprender. ¿Mm? Para aprender de nosotros mismos, para aprender a confiar, para aprender a tolerarnos, para aprender a respetarnos. Y desde ahí, pues poder agradecer. Entonces ahí yo les haría una pregunta. ¿Cuántas veces estamos agradeciéndonos a nosotros mismos y agradeciendo a las personas de nuestra familia por las cosas que ocurren? ¿Cuántas veces damos las gracias a nuestra familia por tener algo que comer, por ser parte de una universidad? Porque usualmente nos pasa que estamos diciendo lo que nos molesta o lo que nos duele. Entonces, primera invitación de la comunicación afectiva y empática es ponernos en un lugar de honrar y agradecer en este momento lo que estamos viviendo, independientemente de lo difícil que está siendo para cada uno de nosotros y seguramente para muchas familias está siendo más difícil que para otras. Sin embargo, estoy segura que todos podemos empezar hoy por agradecer. Y si no has agradecido
alguno de tus familiares, pues es la primer reto que te dejo para esta semana. Segundo, responsabilizarnos, y cuando nos responsabilizamos es tener la habilidad de responder amablemente a lo que nos está pasando, porque usualmente reaccionamos. Si alguien me dice algo que no me gustó, ataco. Entonces, cuando yo me responsabilizo, como que me hago protagonista de mi historia y digo, bueno, yo tengo las habilidades para responder de una manera distinta, para no entrar en la locura de estos patrones de comunicación tóxica de las que les he hablado. Y por último, la invitación que les hacía la vez pasada, y es, todos estamos viviendo un momento muy difícil que no elegimos por lo menos conscientemente estar en este momento, y nadie tiene la culpa. Así que podemos tomar este momento para aceptar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros para sortear este momento y sacar lo mejor de nosotros mismos, que era lo que hablábamos la vez pasada, de reconocer esos recursos interiores que tenemos para responder de la mejor manera. Entonces, algunos tipsitos que les doy ahí que me han servido a mí. Primero, no generalizar. Cuando estamos comunicándonos o conversando con otras personas en momentos difíciles, usualmente hacemos, es que usted siempre deja sucia la loza, o es que usted siempre me regaña, es que usted nunca hace nada. Y entonces hacemos de algo que pasó un día o una vez, o que quizás pasa recurrentemente, pero lo ponemos en un todo nada, que no permite salir de ese lugar para pensar en otras posibilidades. Entonces, eso es también algo muy cultural. Estamos o en blanco o en negro, derecha o izquierda. Pero ¿qué tal si pensamos en que siempre hay otras posibilidades? Y eso mismo tiene que ver con el segundo punto de ser versus hacer, y es que cuando estamos hablando sobre otro, decimos, es que usted siempre es mentiroso, o es que usted siempre está borracho. Entonces ponemos como la acción que alguien está teniendo como la identidad de esa persona. Entonces es distinto que una persona diga mentiras a que sea mentiroso. Es distinto que una persona hoy cometió un error a que es una persona equivocada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos en la comunicación, cuando estemos tratando de hablar de otra persona o de pensar en otra persona, cómo la sacamos de esa etiqueta de que es mentiroso, es descuidado, que no le importa nada, para hablar de casos, de momentos específicos? Entonces, por ejemplo, en vez de decir, es que usted es mentiroso, usted hoy me dijo una mentira, ¿sí? Eso es algo que me ha servido muchísimo, porque cuando yo puedo hablar de un hecho en especial, pues no estoy juzgando y no estoy atacando, y puedo generar una conversación. Cuando también hay otra cosa, y es que usualmente cuando nos comunicamos o estamos dando una queja, señalamos. Entonces, es que usted hace, es que usted dejó de hacer, es que si usted no hubiera hecho, o si usted hubiera hecho algo distinto, y estamos siempre como con el dedito del señalamiento. La invitación acá para conectarnos con una comunicación empática es: ¿qué pasa si me doy el permiso de hablar desde mí? Es decir, yo me siento así, a mí me duele cuando haces esto, o yo me siento, me hace sentir. Sí, es como un poco hablar en primera persona, que tiene que ver con la responsabilización que hablábamos antes. Dar una opinión en vez de hacer un juicio. Entonces, cuando yo estoy hablando de algo que pasó, usualmente usamos cosas como que yo tengo la razón y eso es verdad, es que usted siempre hace eso porque es que es así y no tendría que ser así, en vez de reconocer que lo que yo estoy viendo o lo que pasó y lo que yo estoy sintiendo tiene que ver con mi punto de vista, con mis propias creencias, con mis propias ideas y con mis propios deseos. Entonces, es como se relaciona con el de abajo, y es: tengo la razón y lo que yo estoy diciendo es verdad, versus es lo que yo siento, es lo que yo percibo, o es lo que para mí se debería hacer. Entonces ahí es muy lindo, porque
es como bajarnos de esta nube de que las cosas, y eso, no, y eso pasa mucho con las mamás o con las personas líderes o quienes sienten que tienen como un estatus de cuidado hacia otros, y es que sienten que saben qué es lo que las demás personas tienen que hacer o piensan que tienen la verdad en sus manos. Entonces es muy bonito cuando podemos bajarnos de esa nube de que tenemos la verdad o que lo que sabemos lo que el otro necesita para reconocer que lo que yo estoy pensando pues es un punto de vista, pero es distinto y puede ser distinto al de los demás. Entonces ahí ya también hay como otro chance para generar una conversación con los demás y activar la posibilidad de aceptar la diferencia. Y por último, pues también nos han enseñado que cuando estamos en un conflicto, pues estamos como que es al que gane o al que grite más duro o al que, pues el que intente dominar. Entonces, qué bonito entender que cuando hablamos de comunicación afectiva es cómo podemos realmente conciliar para llegar a acuerdos. Acá no necesitamos tener la razón, no necesitamos que el papá es el que diga la última palabra o que se haga lo que el hijo dice, sino más bien cómo como familia podemos conciliar. Y eso activa algo que nos ha costado mucho como sociedad y es la democracia. Es como todos tenemos el derecho a opinar y a hacer acuerdos que nos favorezcan a todos. Para esto, y sobre todo cuando estamos en momentos complejos, donde estamos en desacuerdo, donde nos estamos sintiendo mal por la convivencia, cuando estamos estresados y sentimos que nadie nos escucha o que no me estoy sintiendo bien con mi familia o que prefiero estar encerrado en mi cuarto y no quiero hablar con nadie. O cuando entonces prefiero ponerme a ver Netflix todo el tiempo, pues es importante, lo primero es parar, darnos un instante para parar y darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, parar, respirar, que es lo que hicimos la sesión pasada, y reconocer qué es lo que yo siento y qué es lo que yo necesito. Cuando yo tengo rabia, cuando yo estoy triste, cuando hay algo que no me hace sentir bien, habla de que hay algo en mis relaciones que no me están haciendo sentir bien. Por lo tanto, es importantísimo comunicar y es importante poner de manifiesto en la familia o con quien estás viviendo eso que no te está haciendo sentir bien. Porque a veces hay quienes lo comunican de manera fuerte, gritando o comunicándolo de una manera no tan asertiva, pero también hay quienes en la familia prefieren alejarse, prefieren quedarse callados, quedarse encerrados y no decirlo. Y cualquiera de las dos puede generar mucho malestar. Entonces, si este es tu caso, eh, o si conoces a alguien que le está viviendo esto, yo te invito a que pensemos en que en estos tiempos de estar tanto tiempo juntos, pues es el momento de empezar a mirarnos y empezar a aprovechar este instante para conversar un poco más. A veces los papás no saben cómo hablarle a sus hijos o a veces los hijos no saben cómo hablarle a sus papás porque son, por las diferencias de edad, por las diferencias culturales o por las diferentes creencias, pensamos que no hay maneras de hablarnos. Pero yo creo que siempre, y sobre todo en estos momentos, es súper importante darnos una oportunidad de comunicarnos y de abrir espacios y escenarios para hablar de lo que estamos sintiendo y sobre todo de lo que necesitamos. Quizás a veces es importante expresarle a nuestros papás como yo en este momento necesito tiempo, no quiero comer con ustedes y que no sea leído como que estoy siendo antipática o estoy siendo grosera. O, o por ejemplo, manifestar que necesito más apoyo en la casa porque estoy siendo la única que está haciendo cosas de oficio. Entonces, qué importante reconocer qué es lo que necesito, porque a veces como no nos damos cuenta, entonces empezamos a gritar y empezamos a hacer mala cara y ni siquiera sabemos por qué estamos mal y no pedimos con claridad lo que necesitamos. Quisiera invitarles a hacer un ejercicio.
Entonces el ejercicio es que vamos a pensar en un momento difícil, en un conflicto que hayamos tenido últimamente con quienes estamos compartiendo, con quienes vivimos, o si estamos viviendo solos, con alguien, eh, con un amigo, con alguien que nos importe. ¿Listo? Y vamos a pensar en ese conflicto y vamos a pensar en qué es eso que quisiéramos decirle a esa persona. Si lo podemos escribir, mejor. Escribir qué es lo que yo quisiera decirle a esa persona. ¿Sí? ¿Cómo se lo diría si la tuviera enfrente ya? ¿Cómo es que usted, o no me gusta? Bueno, con eso en mente, vamos entonces a aplicar los tips de comunicación afectiva que yo les he dado. Entonces vamos ahora a transformar eso que le diríamos a las personas con con esta frase que puede ser muy buena mientras empezamos a practicar esto de la comunicación afectiva. Entonces la invitación es a que primero nosotros podamos empezar desde nosotros mismos, desde responsabilizarnos. Entonces, en vez de empezar a decir, es que usted me molesta, o es que usted, vamos a empezar, yo me siento. Entonces, vamos a poner en el cuaderno, yo me siento, y después ponemos la emoción que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, cuando Javier se pelea con su suegra, ¿qué le hace sentir? Rabia, tristeza, impotencia, frustración. ¿Qué otras emociones hay? Irritabilidad, desespero, ¿sí? Y vamos a poner, yo me siento, y vamos cada uno a llenar con la emoción, pensando en este conflicto. ¿Listo? Cuando tú, seguimos, entonces yo me siento triste, cuando tú, y allí vamos a poner una acción sin etiqueta, sin juicio, sin generalización, sin la identificación, que son los que les decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, no se puede decir cuando tú eres mentiroso o cuando tú me gritas, porque cuando tú me gritas ya es un juicio, porque pues todos tenemos diferentes ideas eh, digamos, yo puedo estar hablando normal y otra persona puede estar entendiendo que yo estoy gritando porque tiene otras concepciones de la voz. Entonces, eso puede ser un juicio. Entonces, cuando tú me hablas con una voz alta o cuando tú me dices tales cosas, ¿sí? Como tratar de hablar de la acción sin que eso vaya con juicio, ni con etiqueta, ni con generalización. ¿Listo? Vayan escribiendo ahí. Yo me siento cuando tú, entonces, por ejemplo, cuando tú dejaste el trapero sin lavar o cuando tú no recogiste hoy la ropa, porque usualmente decimos cuando tú que eres súper desordenado, siempre lo haces. ¿Listo? Después de eso, ponemos para mí es importante. Entonces, cada uno va a pensar, ¿por qué será que le da tanta rabia o tanta tristeza a eso? Y ahí nos contactamos con algo muy importante que nos da el ejercicio que hicimos la vez pasada, que es conectarnos con nuestras sensaciones y es valorar aquello que es importante para nosotros. Entonces, si yo estoy peleando por un tema de orden, por ejemplo, eso habla de que yo tengo una necesidad muy legítima, que es la del orden o de la armonía. Entonces, es importante reconocer eso,
que yo no es que estoy molestando o es que me pongo brava por bobadas, sino que hay algo específico y legítimo por lo cual yo no me estoy sintiendo bien. Entonces ahí le damos valor a nuestras emociones. Y finalizamos con, por lo tanto, me gustaría que, o te pido, y hacemos una petición en especial. Porque usualmente creemos que el otro debería saber lo que tiene que hacer. O nos imaginamos que no tenemos que pedir porque ya todo se da por hecho. Entonces sí es importante reconocer que como todos vivimos en mundos distintos en nuestra mente y todos tenemos necesidades distintas, pues no es obvio que para mí es importante el orden, o no es obvio que para mí es importante que me pidan el favor, o que para mí es importante que sean detallistas. Entonces es clarificar mi necesidad y qué necesito. ¿Listo? Entonces ahí les invito a que anoten esto o que le tomen una foto de pantalla, porque esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra comunicación, para salir de una comunicación tóxica, de culpabilidad, de victimización, de tener la razón, hacia un lugar distinto. Como les dio esta frase, es súper importante que lo podamos compartir porque hay algo adicional que quisiera comentar, pero con algún ejemplo de ustedes. Por aquí están compartiendo, gracias. Me siento triste cuando no me ayuda, ¿ok? Entonces, este es un gran ejemplo, porque cuando yo digo cuando no me ayudas, ¿estaré haciendo juicio o no? ¿Cómo podríamos ponerlo? Que la acción de la otra persona sea sin juicio, sin generalización, sino sea muy específica la acción. ¿Cuándo qué? ¿Qué es lo que no está haciendo que te hace a ti sentir que no te está ayudando? Además, porque claro, ahí tiene un contenido adicional y es que es como generalizado, ¿no? Como tú nunca me ayudas. Puede ser que un día no lo hizo, o bueno, puede ser que sea recurrente, pero no significa que nunca te ayuda, ¿sí? Y además, ¿en qué aspecto no te ayuda? Seguramente no te ayuda en el aseo, pero sí te ayuda a hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, me siento triste cuando tú no me ayudas con el aseo de la cocina, ¿sí? Como especificar un poco más. Y de ahí falta la otra parte. Para mí es importante, ¿qué es lo que para ti es importante que te ayude? Porque eso te va a permitir a ti activar una petición mucho más amorosa, que de pronto puedan recibir. Por acá hay otro ejemplo. Me siento triste cuando dices palabras que me lastiman. Para mí es importante que nos respetemos y nos escuchemos. Por lo tanto, te pido que cuando te diga que me siento mal, detengamos la discusión y la discutamos más tarde para estar tranquilos. Okay. Ahí lo único, Michelle, gracias por este ejemplo, es que cuando dices palabras que me lastiman, ahí ya hay una intención de juicio, porque puede ser que la otra persona no tenga la intención de lastimarte, ¿sí? Entonces, cuando dices, ¿qué palabras? ¿Qué palabras son las que a ti te lastiman? Entonces, cuando me dices groserías o cuando me alzas la voz, ¿sí? Porque cuando tú ya dices, me lastiman, ya hay de alguna manera un juicio, porque estás evidenciando que hay una mala intención de la otra persona. Entonces ahí ya puede generar una defensa de la otra persona. Entonces por eso hay que ser como tratar de quitarle todo lo que pueda generar una sensación de conflicto a las palabras. Por ejemplo, esa petición que tú haces es súper importante y hace parte de la comunicación afectiva y es buscar un momento donde los dos o los tres o quienes hagan parte de la comunicación estén en disposición para hablar. No siempre estamos en disposición para hablar. A veces estamos demasiado enganchados emocionalmente y así vengan a decirnos perdón, uno no quiere saber de nada de nadie. Entonces está bien respetar que tenemos todos tiempos para digerir las emociones. Entonces puede ser, lo primero es, necesito hablar contigo, cuéntame cuándo está bien para ti, por ejemplo, o buscar como familia espacios
para conversar cuando estemos fríos, ¿sí? Cuando no estemos como con el estrés en la cabeza. Para eso, nuevamente, es súper importante estos ejercicios de respiración y de regulación emocional. Cada año dice, me siento triste cuando no llegamos a un acuerdo en mi hogar. Ok, entonces ahí, chévere buscar entonces cuál es tu necesidad y cuál entonces sería la petición que quisieras hacerle a tu familia. ¿Mm? Me siento triste cuando tú me ignoras. Ahí hay un juicio, ¿no? Cuando tú me ignoras. Entonces, cuando tú no me escuchas, ¿en qué momentos te has sentido que no te escucho? Entonces, es clarificar un poquito más. Para mí es importante que tengas en cuenta mis decisiones, por lo tanto, te pido que me escuches porque va a ser bueno para los dos. Aunque hay manifestando la intención de que puedes encontrar un beneficio. Listo, con este último vamos cerrando. Me siento triste cuando me tratas con violencia, ahí hay un juicio. Entonces, cuando me alzas la voz o cuando dices malas palabras, cuando no he lavado, para mí es importante que me trates con amor y te pido que me permitas hacer las labores a mi tiempo. Bueno, súper, me encanta todo esto que está apareciendo, porque fíjense que hay muchas cositas ahí por revisar en nuestro lenguaje, porque a veces aunque queramos ser amorosos o cuando queramos ser tranquilos, nuestras palabras contienen siempre semillitas que pueden generar o disparar en el otro ganas de atacar de vuelta. Entonces, está bien bonito que tengamos bien en cuenta que nuestras palabras sean impecables y tengan una intención conciliadora realmente y que salgan del juicio para llegar a eso que queremos, si es no es tener la razón ni hacer sentir mal al otro, sino generar un acuerdo en pro de la convivencia y en pro de un bienestar para todos. Entonces, bueno, yo igual ya había dado claves para que cada una revise cómo está su frase y de repente pueda ajustarla de la mejor manera. Y al respecto, yo quisiera, ahora que leen sus frases con las correcciones o con las invitaciones que les he hecho a quienes se han arriesgado a escribirlo, muchas gracias por quienes lo hicieron, yo quisiera que las lean, la respiren y se imaginen diciendo, compartiendo esa frase con esa persona, ¿sí? Esas palabras, cómo me hacen sentir y cómo me imagino que harían a la otra persona. Entonces allí, cada uno de estos, estoy invitando a hacer un ejercicio de 1 minuto personal, donde podamos cerrar los ojos y cada uno sentir qué efectos puede tener esta conversación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí Daniela dice, por lo tanto te pido que mejores tu actitud. Entonces, es muy importante este ejemplo, Daniela, gracias, porque cuando yo hago la petición, la petición no es una exigencia, ¿sí? Sino es más una invitación. Y puede ser que la otra persona no esté de acuerdo. Yo solamente lanzo y digo, mira, a mí me parecería importante o me gustaría, pero también puede ser que no. Entonces, ojo ahí, porque entonces uno cae en la petición exigencia y eso tampoco ayuda. Es más como una invitación, reconociendo cuál va a ser también lo que yo voy a cambiar, porque no es solo lo que el otro tenga que hacer distinto, sino lo que yo también me comprometo. Entonces, la petición no es solo hacia el otro, sino hacia mí. Por ejemplo, una petición es dejar de juzgar al otro, dejar de exigirle al otro, o lo que algunos decían, hacer las cosas con más amor, hablar en los momentos cuando estemos más tranquilos. Entonces, si en este ejercicio de 1 minuto de cerrar los ojos, sentiste que quizás esta comunicación distinta pueda de repente generar una relación distinta, un poco como que abra espacios. Esto no significa que porque ya lanzaste esta frase ya todo se mejoró y es la varita mágica y si no funcionó, entonces esta charla no sirvió para nada. No, sino es como una invitación a que esta comunicación distinta nos permita abrir espacios donde quizás podamos compartir
compartir más fácilmente, salir de esa reacción, acción o ataque-defensa y empezar a generar nuevos espacios donde las nuevas posibilidades puedan emerger, donde nuevas ideas y nuevas creatividades. Cada familia tiene su forma. Hay familias que usan el humor, hay familias que usan la música, hay familias que, pues cada familia usa creativamente, tiene sus recursos, entonces cada familia usará sus recursos, pero esto lo que nos va a posibilitar es generar y ampliar las posibilidades de unas conversaciones más provechosas. Entonces, si algo sentiste distinto frente a esta comunicación, o si a ti te dijeran así las cosas, quizás estarías más disponible para responder, quizás entonces ese es un buen camino para activar unas mejores conversaciones. Así que esto es esa fórmula, como esa fórmula que les dejé, es una fórmula que hace parte, no me la inventé yo, hace parte de un programa muy interesante que se llama Comunicación No Violenta. Pueden encontrar mucha información en internet si están interesados en profundizar en el tema. Yo la resumí porque obviamente eso es mucha información y es todo un programa de formación, pero esa es como la manera en la que yo la resumí para ustedes en este momento. Entonces, la invitación es a generar asambleas familiares y a tener espacios para hablar de lo que nos gustaría que pasara desde el lugar de agradecimiento, aceptación y reconocimiento de que todos queremos lo mejor para todos. Yo creo que estamos en un momento donde ya no hay tiempo para pelear, ya no hay tiempo para quedarnos en discutir de lo pequeño, sino en reconocer lo bello y tomarnos de ahí para salir juntos adelante y solidariamente apoyarnos, no solamente entre familias, sino como comunidad. Así que, bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. Espero haya sido importante para ustedes. A mí me ha funcionado muchísimo, lo he aplicado, me he equivocado, ha habido momentos donde no funciona, pero en general salir de los patrones de comunicación tóxicos creo que es siempre muy saludable. Cuando yo hablo de comunicación afectiva, hablo de comunicación empática y la empatía implica ponernos en el lugar del otro. Cuando estamos en conflicto, usualmente ponemos una barrera y creemos que nos tenemos que defender del otro. Así que cuando entendemos que la comunicación no es para atacar o para vencer al otro, ni estamos en una competencia de ganar o perder, sino que estamos en un momento donde queremos realmente llegar a un acuerdo, más en estos momentos donde lo que menos necesitamos es entrar en conflicto, sino engranarnos entre todos para buscar soluciones, pues entonces es siempre importante, pero también aprender a ponernos en el lugar del otro y encontrar esos puntos de encuentro donde podemos comunicarnos y donde podemos encontrar la manera de encontrar soluciones o conciliar. Obviamente la comunicación habla de un montón de dificultades emocionales que cada uno tiene y la comunicación es como la puntica del iceberg de muchas otras cosas que pasan profundamente. Y obviamente por eso también hay acompañamientos terapéuticos, familiares, pero siento que esto también es importante en estos tiempos, como que aprendamos a conversar con las personas que están cerquita. Y si llegamos a atacar, pues no vamos a recibir nada más que una respuesta a la defensiva. Quisiera también indicarles que el programa Permanecer está activo y está realizando consultas a nivel psicosocial. Entonces, cualquier caso que se requiera un acompañamiento de parte del programa Permanecer es bienvenido. Ustedes pueden hacer la solicitud escribiendo el correo permanencia@unicauca.edu.co. Súper, así es. Y creo que en estos momentos siempre es importante buscar apoyo y gracias que tenemos este apoyo en la Universidad del Cauca y en este gran equipo Permanecer que está haciendo
todo inventándose creativamente todas las maneras para apoyar a los estudiantes y a sus familias. Entonces es como buscar ese acompañamiento con lo que tenemos en este momento. Así que bueno, sé que hay muchas preguntas, sé que para todos en estos momentos estamos viviendo momentos retadores, pero, pero escucharnos y compartir es súper importante, así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias al equipo Permanecer y a todos los participantes.